¿Qué tal, amigos queridos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este encuentro, a este nuevo encuentro donde vamos hablando, seguimos compartiendo estas enseñanzas que nos hacen tanto bien, que nos edifican, nos fortalecen, renuevan nuestra vida. Tienen que ver con fortalecer el soldado que llevamos dentro cada uno de nosotros. Hay una carta, que es la carta a los Colosenses, que es una carta hermana con la carta de Efesios, que son muy similares, pero que contienen algunos detalles importantes que complementan lo que encontramos en el libro escrito a los Efesios de parte del apóstol Pablo. Veníamos estableciendo algunos principios que son fundamentales para fortalecer el soldado interior que hay dentro de cada uno de nosotros antes de colocarnos lo que se denomina la armadura de Dios. Efesios 6:10 dice: fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, y luego nos insta a colocarnos la armadura. Pero el paso previo es fortalecer el hombre interior que tenemos dentro de cada uno de nosotros, la mujer, el soldado, ese guerrero espiritual poderoso que hay dentro de nosotros, y el apóstol Pablo va poniendo fundamento tras fundamento para fortalecer nuestra capacidad de lucha. Esto es muy importante. Dijimos que el Señor no está en el negocio de repartir uniformes. Él está en el negocio de fortalecer el guerrero que hay dentro de cada uno de nosotros. Y una forma de fortalecer el guerrero es conocer cuál es nuestra identidad, qué tenemos en Cristo. Y hay algo que se encuentra en Colosenses, en donde nos muestra con claridad un concepto. No está en Efesios, está en Colosenses, ¿sí? Veníamos trabajando con el libro de Efesios, pero complementa tremendamente lo que venimos hablando. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esto ya lo habíamos visto en la charla anterior, donde habíamos leído en Efesios capítulo 2, verso 5, que habíamos sido vivificados, ¿sí? Que antes estábamos muertos, pero ahora estamos vivos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice lo mismo el verso 13, pero en el verso 14 agrega una información muy importante. Colosenses, estamos leyendo capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí hay un caudal de información importantísimo. Nos dice que estábamos muertos, ahora vivimos, anulando el acta de decretos que habían contra nuestra, ¿sí? El acta de la ley, ¿sí? Que nos era contraria, que nos marcaba nuestro pecado, por medio del cual nos hacíamos inaceptables ante Dios, pero también no solo anuló el acta de decretos, la ley que nos era contraria, sino que también dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra despojado, usada aquí, es un verbo griego que, según la concordancia Strong, está compuesta por la palabra despojar y despojo. Despojar y despojo. Lo que Pablo quiere decir era que Jesús despojó totalmente a Satanás de todos sus poderes. Ahora, ¿qué es despojar? Significa privar a alguien de lo que goza y tiene. Desposeerlo de ello con violencia. Privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerlo de ello con violencia. Bueno, esto es lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Despojó al enemigo con violencia, lo privó de todos los derechos y todo aquello que él tenía en nuestra contra fue quitado de su poder y lo despojó completamente, con violencia, ¿sí? No fue una charla amistosa, con violencia. ¿Por medio de qué? De la muerte de Jesús en la cruz. Lo despojó, lo dejó desnudo, lo dejó
impotente a Satanás y a todos sus poderes. ¿Sí? Este término, usado para desarmar a un enemigo derrotado, despojar, tiene que ver con una imagen que era muy vívida en los tiempos del apóstol Pablo, aquella época bíblica donde el imperio romano dominaba todo. Ellos tenían la costumbre de conquistar, ¿sí? Fue uno de los imperios más grandes que hubo, y una de las maneras que tenía para intimidar y celebrar sus victorias era que traía a sus cautivos, a los reyes, a la gente, a los soldados, a toda la gente que estaba en una determinada región, y los exhibía públicamente, avergonzándolos en un desfile en donde los capitanes y el ejército iba adelante celebrando victorioso, y por atrás venían todos con la cabeza baja, despojados de vestiduras, semidesnudos, derrotados, los enemigos conquistados. Pero este desfile únicamente se hacía cuando la victoria era total y completa. Cuando ya el enemigo o esos reyes o esa gente, ese reinado, había sido completamente abatido. Cuando ya no había posibilidades de que se levanten nuevamente. Entonces se hacía este desfile victorioso por las calles de Roma, y venían los reyes, los líderes y atrás el pueblo que había sido derrotado. Se los señalaba y se los marcaba definidamente como que era un botín esta gente, ¿sí? Algo que ellos habían ganado completamente, y Pablo piensa en Jesús como un conquistador que disfruta de una especie de triunfo contra el enemigo, un triunfo cósmico, universal, y en su procesión triunfal están todos los poderes del mal, derrotados para siempre, exhibidos para que todos lo vean. Y este desfile victorioso, querido amigo, querida amiga, es una clara señal de la derrota del enemigo. Lo interesante es que cuando se llevaba a cabo este desfile es porque había seguridad total y completa de que esa gente o ese enemigo que tenía el imperio romano ya no se podía levantar nunca más, ¿sí? Porque la derrota había sido total. Entonces recién ahí se hacía este desfile victorioso. Y el Señor lo hizo con Satanás. Lo despojó e hizo, como dice el verso 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amigo, amiga, Satanás es un enemigo derrotado. Él ya no tiene poder ni autoridad sobre tu vida. A veces, con sus mentiras, con sus engaños, quiere tomar control de nosotros, traernos miedo, inseguridades, pero nosotros tenemos que pararnos firmes en esta palabra. Porque no solamente somos vencedores porque tenemos a Jesús, como dijimos en algún momento, sino que cada charla, cada clase vamos poniendo escalón tras escalón, fundamento tras fundamento, argumento tras argumento, para que fortalezcamos nuestra identidad como soldado. Y esto es algo formidable, maravilloso, saber que al ser exhibido públicamente y que Jesús triunfó sobre él en la cruz, y al ver que Pablo utilizaba esta imagen de derrota, nos hace ver el panorama completo y darnos cuenta de que Satanás es un enemigo derrotado y que no puede vencernos a los hijos de Dios si estamos nosotros tomados de la mano de Cristo Jesús. Por eso, amigo, amiga, a través de esta charla quiero seguir fortaleciendo tu fe, animándote, haciendo de que tu hombre interior, tu guerrero interior vaya creciendo a través de estas verdades. Lo que intento hacer no es simplemente darte unas palmaditas y decirte vamos, seguí adelante, vos podés, sos invencible, sino que estoy poniendo fundamento bíblico en tu corazón. Espero que estas verdades, como oró el apóstol Pablo, que era una de las cosas que hemos compartido en una charla anterior, él oraba para que todo esto sea revelado al corazón de aquellos que estaban escuchando estas enseñanzas. Y oro para que Dios revele estas verdades a tu vida, a tu corazón, y te lleven a ser un mejor guerrero. Qué maravilloso lo que Cristo hizo por nosotros. Maravilloso, precioso. Somos vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amigo querido, amiga querida,
Los poderes del mal han sido derrotados y tú y yo somos vencedores en Cristo Jesús. Continuamos con estas charlas, seguimos estableciendo algunos fundamentos más. Queremos que te suscribas al canal, compartas con otros esta serie de enseñanzas, que seas empoderado, fortalecido y luego sí te puedas poner la armadura de Dios como un guerrero poderoso y valiente. Te envío un abrazo grande, Dios te bendice y hasta la próxima.